Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina la carta. Hace muchos años, les confieso, cuando era un adolescente, escuché a mi pastor, Fernando Pupo, que también es mi tío. En una ocasión él predicó de una salutación, de una carta. No recuerdo exactamente, hace muchos años de eso. Y yo estaba sentado y yo, como ellos, él y Rebeca, ¿verdad? Ellos me llevaron a la iglesia desde los 5 años. Yo les había visto predicar, bueno, toda mi vida, han sido mis pastores. Y yo dije, bueno, ¿qué me va a enseñar a mí de un saludo? Pero la palabra del Señor, hermano, es viva, es eficaz y es palabra de Dios, que incluso en un saludo hay tanto que aprender. Y créanme que fue uno de esos sermones que uno dice, Dios es veraz, su palabra, donde quiera que sea, de tapa a tapa, en cualquier texto que te encuentre, vas a ver la palabra de Dios brotando de un corazón cuando es fiel predicándola, otro corazón recibiéndola por el Espíritu Santo y siendo bendecido. Así que yo, recordando esos años, dije, cuando estuve preparando la carta, yo dije, yo voy a dejar las salutaciones separadas. Si recuerdan, el primer sermón, hoy es el sermón número 12 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Lo hemos dividido en 12 partes. Y el primer sermón le titulé Riquezas espirituales detrás de un saludo. Y hoy quiero titular este sermón Riquezas espirituales detrás de una despedida. Y 3 versículos, yo les aseguro que nos van a dar muchas verdades de Dios a nuestras vidas en solo estos 3 versos, recordando una vez más aquello que yo aprendí hace muchos años, que incluso en saludos, en genealogías, en nombres detrás de nombre, que a alguno le puede parecer un poco como que cansón, vemos que la palabra de Dios, hermanos, siempre provoca algo en aquellos que se acercan humildemente y bajo la guianza del Espíritu a ella, ¿verdad? Así que cuando hablamos de despedidas, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es tu despedida preferida? No sé, quizás alguien dice, bueno, la mía es, oye, cuídate mucho. No sé, ¿quién comparte rápido su despedida? Cuando se despide de alguien, ¿cuál es? Dios te bendiga mucho, esa es una despedida clásica. Alguien que tenga alguna, un poco más pinareña, más aquí, más... Que tengas un hermoso día y si está nublado, no se lo diga porque es como que sarcasmo. Pero sí, ese es uno bueno. Dios te ama, cuídate mucho. Ahora, si vamos al mundo, el mundo tiene algunas despedidas increíbles, porque hay una que dice, bueno, cuídate, yo te cuidaré. Yo no sé dónde salió eso, pero la gente dice eso que salió de la Biblia. Ahora, hay como en el campo, el pinareño es una gente así, es campechano, es de campo, ¿verdad? En el campo hay algunas buenas despedidas. Dale, bien. Y ustedes dicen que la palabra se cortó, tú no sabes qué se dijo, pero ahí se despidieron y ahí hay mucho amor y hay cariño. Ahí hay amor y cariño, ¿verdad? Y los jóvenes de hoy, ¿cómo se despiden los jóvenes de hoy? Ya, ahí se despidieron, ahí dijeron estoy contigo, te voy a extrañar. Son esas cosas que en nuestro contexto se entienden. Ahora, ¿sabe que las despedidas muchas veces son dolorosas? Sobre todo si se trata de despedir a alguien que amas. Mis dos de las más grandes experiencias que tengo en los últimos años fue en un velorio que estuve estábamos de unos hermanos acá de nuestra iglesia y en la capilla continua estaban despidiendo a una persona que evidentemente no era creyente. Y recuerdo esas palabras, yo lo he compartido en muchas ocasiones, incluso en velorio lo he compartido, que la persona que llevaron a ese lugar a despedir ese tiempo, dijo muchas cosas ahí, pero una frase nunca la olvido. Y él dijo, hasta nunca más, compañero. Y eso se me quedó en la mente porque después yo tenía que despedir un duelo. Y de hecho aquellos que tuvimos la oportunidad
de hace solo unas 2 semanas, ¿verdad? Estar allá en el duelo de nuestra hermana amada María, despidiendo el servicio ahí de nuestro amado hermano Rigo. Nunca esas palabras estuvieron en nuestra boca, hasta nunca, compañeros, sino hasta pronto, amado hermano. Las despedidas siempre en el Evangelio van a ser mejor que fuera del Evangelio. Y cuando vemos las cartas también tienen un estilo de despedida común. De hecho, cuando vemos las cartas de Pablo, muchas de ellas van a terminar semejantes. Muchas de ellas van a tener una tónica donde comienza con un saludo, hay un cuerpo de la carta que va desarrollando diferentes temas y llega a una parte donde se va a despedir de ellos y el apóstol no sabe si les va a volver a ver o no. Ahora, estos 3 versículos que uno lo lee y dice, bueno, ¿qué más puede uno sacar de estos versos? Vamos a dividirlo en 2 partes. Y como he titulado Riquezas Espirituales detrás de una despedida, quiero hablar primero de los 2 primeros versículos bajo el subtítulo Saludos que están llenos de bendición. Y en segundo lugar, palabras finales que están llenas de gracia. Saludos que están llenos de bendición y palabras finales que están llenas de gracia. Y lo vamos a ver así desde estas 2 formas. En primer lugar, veamos entonces los saludos llenos de bendición. Miren de qué forma más hermosa Pablo está mencionando una cantidad de personas aquí. Y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Pero recuerde que este versículo se le está leyendo a una iglesia que evidentemente Pablo había tenido contacto con ellos. ¿Alguien recuerda qué gente Pablo conoció cara a cara de esa iglesia? ¿Recuerda? En Filipo tenemos a Lidia, aquella vendedora de púrpura, que el Señor tocó su corazón y la transformó y le dio vida eterna. Y esta mujer entonces trajo a los predicadores para que hablaran a todas las personas conocidas allí. La llevó a su casa. Lidia es muy probable que estaba ese día en esta congregación, en esta reunión, ¿verdad? O en una de estas iglesias donde se iba a leer la carta. ¿Quién más estaba allí que era a persona íntima del apóstol Pablo? Evodia y Sintique. Bueno, Evodia y Sintique, interesante porque es de los nombres que se mencionan en la carta. ¿Alguien recuerda el caso que había entre Evodia y Sintique? No, es enemistad, eran 2 viejitas que se las traían. Y yo me voy a sentar acá, si ella se sienta a la derecha, yo me siento a la izquierda. Si el pastor dice que las 2 se levantan, yo me voy afuera al baño porque tengo que tomar agua. Pero eran 2 viejitas que eran, y fíjense, eran 2 hermanas amadas que habían peleado en el ministerio. Pablo lo dice así, ¿recuerdan? Pero tuvieron un altercarte y así hubo un conflicto que incluso Pablo en la asamblea pública, es decir, en la lectura pública de la carta, dice, os ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y hacía unos versículos antes había dicho, tenemos el ejemplo de Cristo que se humilló hasta lo sumo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Estaba Evodia y Sintique ahí. ¿Quién más estaba en esa iglesia que era muy conocido de Pablo? El carcelero de Filipo. ¿Recuerda? Hechos 16 es un personaje famosísimo, lo que nadie conoce su nombre. Pero es un hombre muy importante porque fue aquel que cuando Pablo, ¿verdad?, estaba en lo más recóndito allá y estuvo el temblor y se soltaron los presos y todo lo que sabemos, las cadenas de ellos se salieron y que aquel hombre se iba a matar. ¿Recuerdan la historia? Y ellos aparecen y dicen, no, no te quites la vida, estamos todos aquí. El carcelero lo llevó a su casa, le vendó las heridas, lo atendió y hace una pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es probable, hermano, aunque no se menciona, es probable que el carcelero está en esta despedida, siendo mencionado en el grupo general. ¿Quién más tenemos relacionado de esa iglesia? Está Epafrodito, pero parece ser que en este momento Epafrodito no estaba en la iglesia, sino que ¿dónde estaba? Con Pablo. Recuerda, en el sermón anterior estuvimos hablando en los versículos que leemos de Filipenses 4:13, que Epafrodito había traído ese donativo, esa ofrenda que se había demorado y estaba ahí. Entonces, hay gente muy conocida y fíjense cómo comienza el verso 21, o más bien cómo termina la carta. En este verso dice,
saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Evidentemente es un saludo que está involucrando a mucha, pero mucha gente. Vamos a verlo detenidamente cuando dice saludo. La palabra saludo no tiene gran connotación en el idioma bíblico, es bien entendido en nuestro idioma. Es algo como darle ese abrazo, esa despedida, ese recibimiento, dependiendo de si vas entrando o vas saliendo, ¿no? Y cuando dice saludad a todos los santos, ¿qué está en la mente de los filipenses cuando Pablo dice esto? Yo sé que una de las cosas que no está es lo que la gente ve hoy con un santo. Qué triste, hermano, que hasta hoy los términos lo han cambiado de tal manera que usted ve una persona vestida de blanco y ¿qué es lo que dice la gente? Mira, se está haciendo santo. Pero según la Biblia, en realidad se está haciendo más hijo del diablo. No santo, sino que se está haciendo más hijo del diablo. O usted ve incluso en iglesias católicas, apostólicas y romanas, usted ve santos en los altares y pregunta, ¿y ese qué hizo? No, ese hizo un milagro, eso fue una persona que vivió hace tantos años y se demostró que hizo milagro, que pasó estuvo en todo ese procedimiento hasta llevar a los altares de ser santo. El hombre ha corrompido todo el significado de lo que es ser santo hoy. Pero cuando Pablo está hablando a los santos, la palabra santo, ¿alguien recuerda qué significa? Santos o santos. Apartado para Dios es hagios. Ese hagios es algo que es separado y consagrado. Tiene la doble connotación. Está, por ejemplo, usted tiene 10 cucharas, pero esas 10 cucharas usted las tiene en la casa para el uso común. Pero usted toma 4 de esas cucharas y usted las separa de la multitud, usted las separa del uso ordinario. Usted dice, esto es para cuando tenga una visita especial, y la pone aparte. Eso usted lo que la está es consagrando, no con un rito ni nada de esto, pero al separarla del uso común y tenerla para algo específico, es algo que bajo el término santo responde y se entiende la idea de que era santo en el Nuevo Testamento. Era alguien que estaba apartado para Dios. ¿Y cómo una persona puede ser santo? Bueno, una persona puede ser santo cuando da dinero por su salvación. Una persona puede ser santo cuando hace buenas obras para salvarse. Sí. Bueno, según algunas religiones, digo yo. Porque como yo sé que todo esto se graba, me cortan ahí y después salgo yo hablando por ahí y la gente dice, mira, yo sabía que él era hereje, lo que no lo había dicho. Evidentemente, hermanos, la única forma en que una persona puede llegar a ser santo es cuando el Dios santo entre los santos viene a nuestras vidas, nos da vida eterna, nos limpia, pone los méritos de Cristo y quita todas nuestras impurezas. Por eso cuando hablamos de santidad, hablamos de lo que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de santidad, ahí es donde entendemos, incluso cuando leemos la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupados en vuestra salvación, es decir, en esa salvación que Dios ha puesto en ustedes, sean correspondientes con la verdad. Ustedes no solo digan que son salvos, ustedes vivan como gente salva. Hermano, gente puede estar en la iglesia y no ser la iglesia. Gente puede estar en un culto y no ser un adorador. Gente puede estar en la casa de Dios y no ser hijo de Él. Por la sencilla razón que solo los santos veremos a Dios. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y la idea de santidad no es una idea de ritos. Ok, debes hacer esto en la mañana, después en la tarde, después esto, después esto, después esto, después esto. Eso, un grupo que intentó hacerlo falló. Fueron los fariseos del primer siglo. Por eso cuando Pablo le está escribiendo a todos los santos, si santo es importante entender el concepto, más importante es entender el calificativo que viene después. Porque una persona hoy puede ser santo para los santos del mundo. Para los Ochum, para Yemayá, el Señor reprenda todo ese reguero de demonios. Y una persona puede ser santo en una comunidad musulmana, o puede ser santo en una comunidad islamita, o puede ser santo en la iglesia católica apostólica romana. Pero solo se puede ser santo en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Hermano, cuando hablamos de la salvación en nuestra vida, podemos decir qué bueno es Dios, que mirándome a mí, viéndome a mí,
ser un vil pecador, ser alguien que no merecía nada, que todavía hoy no merezco nada, aún así me salvó. Hermanos, cuando Pablo está declarando estas cartas, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, da la idea de esa identidad que tienen los hijos del Señor. Porque en Filipo, ojo, había mucha gente interesante. En Filipo había gente cabezona. En Filipo había gente que incluso estaba predicando por envidia. ¿Recuerda lo que dice el capítulo 1, verso 15? Búsquelo conmigo. Capítulo 1, versículo 15. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Había una pila de predicadores, lo que un grupo de predicadores lo hacía por contienda, por envidia, y otro grupo de predicadores lo hacía por buena voluntad, porque es algo que Dios demanda de nosotros y es un privilegio. Y dice: los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Quiénes son esos? Los predicadores envidiosos y contenciosos. Pero dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hermano, vamos a hablar de este grupo de personas y no vamos a determinar ahora si eran verdaderamente cristianos o no, pero yo dudo mucho de la identidad que esta gente pueda tener en Cristo. Por la sencilla razón que el texto nos está diciendo, Pablo escribiéndole unos minutos antes, porque esta carta no llevó muchos minutos leerla. Esto se lee, yo creo que en 15 minutos, corrido, y la leíste completa. Unos minutos antes, claro, a nosotros nos ha llevado 12 predicaciones que han sido unos cuantos meses, pero cuando se lee la carta, claro, ellos entendían lo que tú y yo no entendemos hoy. Ellos entendían el contexto, las palabras griegas, ellos entendían la cultura, ellos entendían la teología de todo el Antiguo Testamento, porque muchos de ellos tenían las raíces judías, incluso leían la Torá, muchos de ellos estaban ya en el Evangelio hacía tiempo, otros estaban comenzando, pero cuando Pablo menciona aquello que había gente predicando por envidia, yo solo sé una cosa sobre esto: yo no quisiera estar en el pellejo de esa gente. ¿Tú sabes lo que es? Que Pablo está preso y hay gente que dice, vamos a salir a la calle. ¿Y eso para qué? Para predicar a Cristo, aleluya. No. Pero vamos a predicar a Cristo porque como Pablo no está en la calle y está preso, para que eso se le remuerda la conciencia. Eso es increíble, hermano. Algo que es mandado por Dios con malas intenciones, hermano, eso evidentemente Dios no lo va a recibir. Es como esa persona que dice, no, esto yo lo voy a hacer para Dios, pero ojalá que lo vea fulano, para que se remuerda la conciencia y vea que yo lo hago mejor que él. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque todo aquello que Dios nos da el privilegio de hacer para Dios, nunca será para competir con nuestros hermanos. Todo aquello que nosotros hacemos para el Señor es para bendecir a nuestros hermanos, para edificar a nuestros hermanos, para proclamar el Evangelio en medio de todos aquellos que nos escuchan, pero nunca será para competir. Por eso cuando Pablo dice, y me llama mucho la atención, a todos los santos en Cristo Jesús, es probable que algunos de estos cabezones estén allí y están escuchando la salutación, pero escucha, las bendiciones solo serán para los hijos de Dios. Aunque el sol sale sobre justos e injustos, el Espíritu Santo solo es para los hijos de Dios. Las verdades de Dios solo son para sus hijos. El cielo solo es para los hijos. Lo que pasa es que hoy hay mucha gente que quiere las bendiciones de Dios sin tener un compromiso con Dios. Quiere las cosas buenas de Dios sin tener una relación estrecha con Él, y así no funciona, hermano. Fíjense cómo el apóstol, a pesar de que habían personas acá con algunos trasfondos complicados, está deseando que el Señor, ¿verdad? Aquel saludo, porque las salutaciones, incluso algunos creen que esa salutación, ese saludo, tenía mucha relación con lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo se saludaban los judíos? Paz a vosotros, o shalom. Shalom Adonai, la paz del Señor sea contigo. No sabemos si era ese el saludo, pero lo que sí sabemos es que cuando un cristiano te dice la paz de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, hermano, es alguien que te está deseando lo que Dios ha puesto en su vida y sabe que eso es lo mejor que puede ocurrir en la vida de una persona. Por eso fíjense cómo dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Ahí se encuentra gente muy conocida, gente no conocida, gente que puede tener problemas,
Pero no olvidemos que si somos santos en Cristo Jesús, tenemos que luchar contra aquellas asperezas que hay en nuestro carácter. Si somos santos en Cristo Jesús, tenemos que enfrentar cuando tenemos problemas los unos con los otros. Los santos en Cristo Jesús no están exentos de alguna vez fallar. Los santos en Cristo Jesús estamos llamados incluso que cuando fallamos, tenemos que arreglar las cosas. Hermanos, la hipocresía no funciona en la casa del Señor. La hipocresía, eso es una gran mentira. La hipocresía no es parte de la educación formal. Esa es la mentira de esta sociedad tan corrupta y tan corrompida, que son tan hipócritas que entonces te adornan su hipocresía. No, eso es parte de la educación formal. Ríete con la cajetilla y después trata de asesinarnos si puedes en tu mente. Pero mira, amado hermano, fíjense cómo Pablo da un saludo genuino, un saludo sincero. Dice: a todos los santos en Cristo Jesús, dice, los que están conmigo os saludan. Me vuelve a llamar la atención eso. ¿Quiénes estaban con Pablo? ¿Quiénes estaban cerca del apóstol? Ya sabemos que Epafrodito era uno de ellos, pero Epafrodito era de los filipenses, de la congregación de los filipenses, que había venido con esa ayuda cuando se enteraron que Pablo estaba preso. Quiero ahora que leas conmigo capítulo 2 de la misma carta, para que veas un grupo que estaba allí. Verso 19. Filipenses 2:19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y dice: oh, hace unos minutos me dices que vas a enviarnos a Timoteo, porque la demás gente está un poco que como está todo el mundo hoy, jalando para su mano, jalando para lo suyo, buscando lo suyo propio. Y nosotros estamos llamados a buscar lo nuestro propio, hermano, a buscar el alimento para nuestra familia, con el sudor de nuestra frente, trabajar por nuestra casa, pero nunca en detrimento de poder ser de bendición a otros, de poder servir a los otros. Entonces fíjense cómo el apóstol está diciendo: los que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. Vamos a quedarnos ahí con los que están conmigo os saludan. Evidentemente, en un momento determinado, mucha gente, quizás no estamos seguros si Pablo habló con ellos: oye, necesitamos llevar la palabra del Señor, necesitamos hacer una visita a esta iglesia que está en Filipo. Y como que mucha gente empezó a decir: mira, yo estoy complicado en el trabajo, yo estoy haciendo esto. Y de hecho, Lucas, que es uno de los que debe estar cerca de Pablo, estaba llevando el evangelio. Es decir, estaba llevando la obra del Señor. No es que Lucas, porque algunos dicen: no, Lucas es un sinvergüenza. No, Lucas puede que entre en eso, no tiene interés de vosotros, porque ahora mismo está llevando el evangelio entre otros hermanos. No lo sabemos, pero lo cierto es, ¿cómo le ha sonado a los filipenses cuando dice: no tengo a nadie a mi lado que tenga el mismo ánimo que tiene Timoteo, que tan sinceramente esté interesado por nosotros? Es como que dice: mira, hablé allá en Ciudad de Ávila, pero ahora mismo nadie quiere venir acá. Dice: ¿qué pinareño de qué? Ahora estamos enredados. Y después dice: bueno, les mando un saludo de Ciudad de Ávila. Pónmelos adelante para que vean. Amados hermanos, evidentemente yo creo que Pablo no está haciendo que todo el mundo está desinteresado por los filipenses, porque incluso después, cuando habla más adelante de otros creyentes, nosotros nos damos cuenta, y esto nos muestra a nosotros la palabra del Señor, que una vez más en la casa del Señor, que una vez más en los creyentes ocurren desavenencias, ocurren esos problemas que podemos pensar diferente. Ahora, lo interesante de esto es que aunque en un momento determinado muchos no pudieron interesarse para ir a los filipenses, Timoteo fue. Y aún así, aquellos que en un momento no pudieron ir, se acordaron de una u otra manera y dijeron: Pablo, mándale saludos porque esos son también nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos fallado a alguien que amamos en la fe? O a alguien que conocemos en el evangelio. Yo creo, y no estoy hablando solo de un fallo, no sé, moral, una cosa así, pero sino de un fallo que: oye, mañana voy a estar allá contigo y no pudiste estar. Oye, necesito este turno, que vayas conmigo. Sí, voy contigo. Y fallaste. Y fallamos. O estuviste enfermo y no se enteró esa persona que tú tanto amas que estuviste enfermo, hasta que después hablaste con una persona y sabía que estaba peor que tú. Pero te das cuenta que es lo más común, que todos nosotros como hijos de Dios tenemos fallas.
Pero fíjense cómo Pablo nos dice: los que están conmigo te mandan este saludo. ¿Y sabe por qué yo creo que es un saludo genuino? Porque evidentemente esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y no es algo que Pablo... escuché, hay un escritor, que no voy a mencionar su nombre, pero hay un escritor que dice, como que aquí un poco que está reluciendo el protocolo. Hermanos, y yo no sé usted, pero mire que yo estoy cansado de los protocolos. Mire que a mí me ha hastiado los protocolos. A ver, no, usted llega, usted se sienta ahí. Oye, que vengo con la niña que tiene 40. No, espérese, vamos primero. Protocolos. Protocolo. ¿Tiene fiebre? No, mi protocolo dice, en la pandemia, hermano, ¿a cuánta gente no metieron en esos lugares tristemente que enfermaron? Y algunos incluso murieron porque un protocolo que no estaba ahí con la persona. Porque muchos médicos me dijeron, el problema es que los protocolos que vienen de arriba, los que los escriben no están con la gente. Y el que está con la gente, que sabe mucho más que el que hizo el protocolo, dice, no, que tengo que responder porque me votan. Hermano, los protocolos a veces lo que se vuelven es obstáculos para que las cosas funcionen mejor. Y déjame decirte que en el Evangelio no hay protocolo. Si Albert y yo tenemos un problema, no, el protocolo es que yo los salude. El protocolo es que yo diga, bienvenidos todos, gloria a Dios, porque está mi hermano y amigo Albert aquí. Eso no es protocolo, eso es pecado. Los protocolos, las políticas de los hombres no funcionan en el Evangelio de Jesucristo. Por eso yo creo que esto no es un protocolo que Pablo está cumpliendo, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que es un deseo genuino, donde algunos que quizás en un momento no se preocuparon por los filipenses, ahora dicen, cuando termines tu carta, Pablo, y le envíes, por favor, dale nuestro saludo, porque esos son hermanos. Mi amado hermano, qué bueno es saber que hay alguien. ¿Usted sabe cuántas personas están orando por usted? Te voy a dar un dato. Millones. ¿Sabe por qué tengo la seguridad? Porque en el mundo hoy hay millones de cristianos. Y cada vez que un cristiano ora por la iglesia de Cristo, está orando por ti y por mí. Cada vez que tú y yo oramos, Señor, sé con tu iglesia. ¿Usted sabe cuántos millones nosotros nos vamos a encontrar allá cara a cara, que estuvimos orando por ellos y que nunca los vimos? Hermano, cuando hablamos del saludo cristiano, cuando hablamos de la bendición entre los cristianos, fíjense cómo en estas pocas palabras Pablo dice: los que están conmigo, todos los santos. Y aquí no está hablando de impíos, aquí no está hablando de perversos. Disculpen, aquí no está hablando de gente hipócrita. No, el hipócrita fulanito, ese también no. Está dice los santos. Los santos no son gente exenta de fallar. Los santos son gente que falla, pero que saben reconocer sus fallas y siguen moldeando su carácter a la imagen de Cristo. Eso es ser santo, hermano. No es vestirse de blanco, no es ponerse su corbata, no es ponerse su vestido más ancho y su falda más larga. Santo es cuando eres separado por Dios y vives como tal. Santo es cuando estás en la cola, cuando estás en el trabajo, cuando estás en esos lugares que nadie te ve y allí tú dices: soy digno del Evangelio, tengo que defender el Evangelio con mi vida y también con mis palabras. Pero a veces es fácil defender con palabras y con los actos pisoteamos todo. Pablo está diciendo: todos los santos saludan. Y me encanta esta frase, especialmente los de la casa de César. Uno lee eso y ya pasó, y bueno, vamos al otro versículo. Vamos a detenernos aquí. Especialmente los de la casa de César les mandan saludos. Alguien recordará en algún momento, si no te doy el dato, que cuando hablamos del contexto de la carta de los filipenses, algunos creen que Pablo está preso en Roma. Yo tengo mis suposiciones por lo que hemos visto en toda la carta, que se habla del pretorio, que se habla ahora incluso de la casa del César, que los filipenses son una colonia romana, todo esto, que es muy probable, y no solo yo creo que gente muy con mucha autoridad en el tema, historiadores muy fuertes, evangélicos, dicen que es muy probable o casi seguro para ellos que Pablo está en Roma preso, en una de las veces que estuvo preso. De sus prisiones, esta está en Roma. Pudiera ser, pero como no lo dice, nosotros solo tenemos que ver las cosas que menciona. Pero me encanta cómo Pablo dice: los de la casa de César los saludan.
Porque algunos historiadores dicen, bueno, si es en Roma, evidentemente los de la casa de César son aquellos que tienen que... Recuerda, Pablo está preso. Pero evidentemente no es una prisión común. No parece ser que sea una prisión muy común, aunque deba tener su celda o su espacio separado. Tiene guardias que por turno que le están cuidando y todo esto. Y gente que de la casa de César, que algunos creen que están al servicio de César, porque representan a César en ese lugar, le están sirviendo. Pero lo interesante es esto: cómo esa gente que está relacionado con Pablo, porque Pablo no está en la iglesia, Pablo está en una prisión. Ahora cuando se enteran que Pablo le está escribiendo a los filipenses, dice, mándale saludo también. Y en un contexto que Pablo está diciendo, los santos, los que están conmigo, todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. Todo nos da a indicar, hermano, y es mi humilde opinión, que se está cumpliendo el capítulo 1, versículo 12. Busque conmigo, que Pablo lo menciona anteriormente. Capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? En esta carta, ¿qué le ha sucedido? Está preso por predicar el evangelio. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para que el evangelio avance, para que el evangelio siga adelante. Quizás él en una prisión, hay un grupo de envidiosos, de carnales, posiblemente ni creyentes, hay un grupo de sinvergüenza. Vamos a predicar para que Pablo se remuelva la conciencia. Y Pablo dice, quiero que sepan, hermano, que lo que me ha sucedido no ha sido un obstáculo para el evangelio del Señor. Esto nos enseña tantas cosas, hermano. Número uno, que todo lo que pasa en la vida de sus hijos, todo lo que pasa en la vida de los santos, de alguna forma se cumple lo que el mismo Pablo después le escribió a los Romanos 8:28, ayuda para bien, hermano. Incluso Pablo desde una prisión, recuerda cuando leemos esos versos, que todo parece indicar que era como, algunos creen que cada 4 horas le cambiaban un soldado. No es fácil estar en un lugar. La sensación más cercana que tengo a estar preso ha sido el servicio militar. Digo más cercana porque no podía ir a mi casa cuando quería, yo no podía hacer lo que quería, no podía ir a la iglesia, tenía que estar ahí haciendo la guardia y todo esto. Digo, en mi caso, la sensación más cercana a lo que es algo preso. Pero ¿cuánta gente no ha estado en prisión o está hoy en prisión? Y fíjense, qué difícil debe ser que tú no puedas hacer nada solo, que tú no tengas tu espacio. Te sacan uno, a las 4 horas viene otro. Pero lo que podía ser algo insoportable se convirtió en una oportunidad de que Pablo le podía. Yo estoy seguro, casi seguro, que en esas 4 horas esa gente no descansaba de escuchar la palabra. Imagínense, es Pablo. ¿De qué más va a hablar este hombre si no es del evangelio de Cristo? Y ahora, terminando la carta, yo creo que se está cumpliendo esto, donde incluso los de la casa de César, los que digan, bueno, ¿a quién le toca hoy cuidar a Pablo? No, nos toca a mí. Dice, no, espérate, al hermano Pablo. Ya no lo trates así. Es al hermano Pablo porque somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente no se estaba convirtiendo en ese lugar, hermano? Lo que posiblemente no sabemos si fue el diablo o no. No le podemos echar la culpa siempre a ese sinvergüenza. No sabemos qué fue. Pero lo que sí sabemos es que aquello que llevó a Pablo a la prisión fue el evangelio de Cristo. Incluso por el evangelio de Cristo en una prisión, el evangelio seguía progresando. Te lo voy a poner en una aplicación pastoral. A veces decimos, ay Dios mío, mira, ahora tengo que ir al hospital. Pero en ese hospital, ¿cuánta gente está yendo? Y a diferencia de ti, que tienes al Señor, la mayoría de ellos no tienen al Señor. Y tú desde ahí puedes usar esas 4 horas, como Pablo con su compañero que estaba, porque lo tenían que apresar, por lo menos una mano, y con la otra escribía o le dictaba a alguien que le permitía pasar para que escribiera también. Lo que parecía un obstáculo en el evangelio era una oportunidad, hermano. En otras palabras, eso nos habla cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Incluso cuando tenemos pruebas más difíciles en nuestras vidas, una de las cosas que siempre va a pasar es que más nos vamos a aferrar al Señor. Aquellos que amamos al Señor, cuando hay pruebas, no nos alejamos del Señor, sino que nos agarramos más de Él, porque decimos, Señor Padre, pon tu mano.
Mi suegro en estos días lo escuché hacer una oración. Cuando ya sabía que tenía que ir de nuevo, él dijo: Señor, yo estoy en tus manos. Cuando alguien te dice eso después de todo un proceso tan largo y tan difícil, pero dijo: Señor, pero gracias, porque yo sé que tú no me vas a dejar. Hermanos, esas son esas oraciones que nunca nadie las va a escuchar, que nunca nadie las va a ver, que nunca nadie las va a escribir, pero están en el reino de los cielos. Esas son las oraciones de los justos que entienden, al igual que Pablo, que aun cuando está preso, aun cuando está con obstáculos, aun cuando está enfermo, aun cuando está sufriendo, aún así, en ese lugar, él es un portador del Evangelio de Cristo. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguien sabe cómo surgieron las universidades? Yo sé que muchos sí. Eileen, que es profesional en este tema. Pero una de las cosas que sabemos que las universidades, todas en sus comienzos, ¿eran qué? Eran cristianas. Eran muchas de ellas por la Iglesia Católica o la permisión evangélica que fuera en ese momento, se hicieron con el propósito de ¿qué? De enseñar matemáticas, física, geografía e incluyendo Biblia, la palabra del Señor. Pero se incluían las ciencias que en ese momento estaban más desarrolladas o de mayor importancia. Una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, quiero ilustrarte esto para hablarte de la escuela también, es que el Señor, no pudiendo Él, y voy a decirlo rápido para que nadie me malinterprete, habitar en ningún lugar, porque Él es el dueño de todo, ¿qué podía construir el hombre para Él habitar ahí? Y aún así el Señor le dice a Moisés: me van a hacer un tabernáculo, estas son las medidas, y da las medidas después para el templo, que Salomón, ¿verdad? Sabemos que toma, David, etcétera, toda la historia del templo. Y nosotros sabemos que eso es algo que Dios le ha dado a ellos para que recuerden y tengan la referencia geográfica de que su presencia está en ese lugar. Y sabemos la historia del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora vemos que los romanos han invadido Jerusalén. Y ahora es un poco más complicado el templo, porque el templo está bajo la casta de los fariseos, que están alejados de Dios. Y lo que fue la esencia de la presencia del Señor habitando en ese lugar sagrado, ahora se está alejando la idea porque los que están alrededor son corruptos. Así que vemos en el Antiguo Testamento, la gente va al templo. En el Nuevo Testamento eso cambia. Ahora los templos son las personas que van a la gente. En el Antiguo Testamento era todos llamarlos a reunirlos a un lugar para ser de bendición a las naciones. Dios escoge a Abraham para que Abraham sea de bendición a las naciones. Dios escoge a los patriarcas para que ellos sean de bendición a los demás. Dios escoge a Israel para que las naciones alrededor escuchen las maravillas y los potentados del Dios de los cielos y la tierra. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay que ir a un lugar, porque ahí es donde vamos a encontrar la presencia del Señor y se va a sacrificar el Cordero, porque ahora el Cordero se ha levantado para que sea adorado en todo lugar, en todo pueblo, todo tribu, toda lengua, toda nación. Las escuelas tuvieron un concepto noble en su inicio, y era separar a toda la gente de la vida cotidiana y meterlos allí. El problema con ese concepto es que eso no puede pasar hoy en la iglesia. Nosotros estamos aquí el domingo, día del Señor, a veces también el sábado o el martes, otros días, pero nosotros tenemos que ir y llevar el Evangelio cuando salimos de aquí a todo lugar, en la cola, en el barrio, donde quiera que estemos. Tenemos que nosotros predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a todo lugar. Entonces, cuando nosotros vemos la idea que en un momento parecía algo bueno, hay todavía hoy algunas personas que se han recluido y en el lugar donde usted dice: no, es que yo no puedo llevar a cabo el plan de Dios o el llamado de Dios, el servicio a Dios, porque mira lo enfermo que estoy, mira la enfermedad esta que tengo, mira la artritis que tengo. Déjame contarte rápido un testimonio. Uno de los hombres más apasionados por el Señor, llenos de fe que conocí, lo conocí en Ciudad de Ávila. Cuando yo pastoreaba una misión, muchos saben, piso de tierra, a él le decíamos Vasito. Vasito tenía unos 80 y tantos años, pero tenía una artritis tan fuerte que él literalmente vivía como, eso es toda la tierra, pero si lo ponemos en metros, él vivía como a una cuadra, 100 metros de la misión.
que nosotros atendíamos. Nosotros comenzábamos los cultos a las 8 de la noche. ¿Sabe a qué hora él salía de su casa? 5 y tanto de la tarde, y no estoy exagerando, 5 y tanto, a veces 6 de la tarde, incluso a veces con el sol, dependiendo del cambio horario. Yo llegaba en la bicicleta, le pasaba por al lado, lo saludábamos 2 o 3 veces. A la cuarta vez, yo digo, bueno, le pasé hace casi media hora y ya estaba allá afuera. Y las hermanas me dicen, ay pastor, Pasito sale 3 horas antes, porque él dice que mientras sus pies tengan la mínima fuerza posible, él coge su andador y empieza, hermanos, 2 horas de aquí a ahí. Y él lo hacía. Cuando terminaba, ya cuando iba a terminar, entonces, cuando terminábamos el tiempo, ya algunos tratábamos de llevarle, ayudarle, por ahí. Pero 2 horas. 2 horas. Con sus pies. Y no podía. Y no podía. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hermanos, no hay nada en nuestra vida que pueda ser un obstáculo para que nosotros sirvamos al Señor. No hay nada en nuestra vida que digamos, la enfermedad, los hijos, el trabajo, nada se puede convertir en un obstáculo para que sirvamos al Señor. Por eso cuando Pablo dice, especialmente los de la casa de César, le mandan un saludo, era fruto de aquello que Pablo había llegado ahí por causa del Evangelio, se estaba provocando por medio del Evangelio y se estaba convirtiendo. Podemos ver aquí, hermano, cuánta bendición hay detrás de este saludo. Pues a pesar de los obstáculos, a pesar de que hay gente con diferentes caracteres, a pesar de que hay personas que incluso actúan no correspondientes al Evangelio de Cristo, aún así, el saludo viene de todos los santos hacia todos los santos. Y miren entonces cómo termina, y es la segunda parte que quiero hablar, las palabras finales que están llenas de gracia. Los primeros 2 versículos es saludos, saludos de estos, saludos de los otros, saludos de hermanos, saludos de esta persona que ha sido salva. Y miren cuáles son las palabras finales. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pocas palabras, pero que nos dan a nosotros tanta bendición. Quiero rápidamente hacerte una pregunta. ¿Cuántas cartas, no contamos Hebreos porque no está demostrado que sea Pablo, pero las demostradas, cuántas cartas escribe Pablo? 13 cartas. ¿Alguien se ha detenido a ver cómo termina cada una de ellas? Yo te lo voy a leer rápido. Romanos 16, 20. Termina Pablo de esta forma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Siguiente carta, 1 Corintios. Ojo, Romanos, toda la connotación de Romanos. ¿De qué está hablando Romanos? Todo Romanos está hablando, entre muchas cosas, la justificación por la fe. La justificación en Cristo, la salvación por medio de Cristo. Y todos los temas van a ser recurrentes en cuanto a la fe, en cuanto al viejo hombre, en cuanto a la vida eterna en Cristo Jesús. Y miren cómo termina Pablo esa carta tan hermosa y tan maravillosa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 1 Corintios, una carta que Dios mediante es la serie que vamos a comenzar pronto a hablar de esta carta. 1 Corintios está haciendo una gran descripción de una iglesia que aparentemente tiene todas las cosas de Dios y está con todo tipo de pecados delante de Dios, y el Señor le hace su castigo y ajusta su cuenta para que ellos salgan de ese pecado. A esa iglesia termina 1 Corintios 16:23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. ¿Suena similar? Segunda a los Corintios, en la carta, donde hay un cambio de actitud entre una carta y otra, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está un poco más completa. Gálatas, que es un grupo de judíos que se han convertido al Evangelio, y hay un grupo entre ellos que se están regresando al judaísmo. Están diciendo, para ser salvo hay que circuncidarse, para ser salvo hay que guardar el Shabbat, para ser salvo hay que volver al judaísmo. A ese grupo Pablo le escribe, y miren cómo termina su carta. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Efesios, la carta de la unidad entre aquellos creyentes que se han convertido del judaísmo y aquellas personas creyentes que se han convertido, que venían de los gentiles. Y entre los dos, Pablo dice, no hay división. Somos uno en Cristo. A los Efesios 6:24, termina el saludo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Filipenses,
la carta que estamos leyendo. Colosenses, la gracia sea con vosotros, una carta que está tan condensada de la vida cristiana. Primero los Tesalonicenses, hablando de la venida del Señor y otros temas importantes, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Segunda de los Tesalonicenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Timoteo, cartas pastorales, que son un poco más personales a pastores que están frente a ciudades enteras. Primera Timoteo dice, la gracia sea contigo. Segunda Timoteo, que es la carta final de Pablo. Con esta se despide. Y posiblemente unos meses después, bajo el imperio de Nerón, lo decapitan, según los historiadores. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito, la gracia sea con todos vosotros. Y Filemón, que es incluso una carta personal. Pablo le está escribiendo a un amigo que se le escapó un esclavo, Onésimo, y le escribe, son un solo capítulo, bien condensado todo. Le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Bueno, pastor, me has leído 13 veces casi que lo mismo. Algo tiene que decirnos Pablo con esto que está repitiendo una y otra vez. En otras palabras, este es el saludo. Miren, hermano, esto es uno de los saludos que nosotros los cristianos tenemos que adoptar. Más que decir que todo te salga bien, que la vida te prospere, que la prosperidad te fluya, que todas esas cosas que la gente inventa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense cómo termina Pablo, la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es la gracia? Que está relacionado con la misericordia. ¿Qué es la gracia? Es un don de Dios. ¿Qué es la gracia? Lo que tú y yo no somos capaces de obtener ni merecer. Por eso es gracia. Si yo trabajo y me pagan, eso no es gracia. Aunque algunos salarios no hacen gracia. Pero bueno, no se me desvíen ahora. La cuestión es que la gracia es que aunque tú hiciste algo, no es algo por lo que te dan. Eso en realidad es recompensa. Por lo que tú has hecho se te da. Y fíjense cómo Pablo está hablando de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué era Pablo, hermano? ¿Qué era Pablo antes de conocer al Señor? Era alguien que pensaba que conocía al Señor y que lo defendía incluso. Recuerda que en su testimonio lo dice, yo creía que hacía esto para la justicia de Dios. Él lo confiesa, sentado a los pies de Gamaliel, más celoso que mis hermanos. Yo aventajaba a todo el mundo en el aula. El primer expediente era yo. Y me di cuenta que estaba perdido. Hasta que Jesús de Nazaret se me apareció. Cambió por completo mi vida. Me llevó al desierto y ahí me tuvo algunos años mostrándome el Evangelio. Eso lo dice Gálatas. No lo estoy inventando. No es algo romántico que se me ocurrió ahora. Porque algunos creen que Pablo se convierte y ya está predicando y escribiendo cartas, ¿no? Entonces le dicen, a ver, venga, que usted es un paciente. Como Manuel dice, ven. Hermano, yo usamos mucho este término, lo escuché de él una vez. El Señor dice, ven acá, Pablo, porque tú eres un paciente. A ti, contigo tengo que hacer un trabajo personal. Alguien pensó que iba a decir otras palabras. Un trabajo muy personal. Lo lleva al desierto, Gálatas lo dice, disculpen, 3 años y medio en el desierto de Arabia y el Señor mostrándole el Evangelio. Recuerda que más o menos 3 años y medio fueron los que estuvieron los discípulos con Jesús. Ahora el Señor está con él, mostrándole. Incluso más adelante nos damos cuenta cuando unimos el testimonio de Gálatas, lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos. Incluso algunos piensan que era más de 10 años. Estuvo entre esos 3 años y otros 7 años porque él se presenta a los apóstoles, pero recuerdan, Bernabé se lo trae porque la gente, espérate, y esto, pero este no era el que, este se hizo famoso por perseguir a los cristianos. Recuerda que al principio la gente no, y cuando Pablo va a los apóstoles, a los que estuvieron con el Señor, y hablaron con él, Pablo dice, bueno, ellos, los de la circuncisión, dice, nada nuevo tuvieron que enseñarme. En otras palabras, hermanos, Pablo, el abortivo, el último de los apóstoles, se había convertido en un portador, no solo en palabras, sino en vida, de la gracia del Señor Jesucristo, que coge a un pendenciero, que coge a un religioso, que coge a un perdido y lo vuelve un predicador del Evangelio. Hermano, ahí estaba tú y ahí estaba yo, alguien perdido, pero la gracia, por eso se trata de su gracia.
Se trata de ese regalo que Él nos da a cada uno de nosotros, que incluso nos podemos mirar al espejo y uno dice, como diría el apóstol Manuel, a ese paciente que está en el espejo el Señor rescató. A ese personaje, esto que ves aquí, el Señor rescató del lago de fuego y azufre. Hermano, somos portadores de su gracia, por eso tenemos que vivir dignamente conforme a esa gracia. Vendrán momentos más difíciles, vendrán momentos de desánimo, pero hay que seguir peleando la batalla de la fe, porque por su gracia somos salvos, por su gracia encontramos fuerza cada mañana. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Lo que podamos estar enfrentando hoy, lo que puede estar enfrentando incluso nuestros hijos, porque siempre sabemos que cuando se tocan nuestros hijos, nuestros nietos, y mientras más para allá, más la herida duele. ¿Sí o no? No es lo mismo aguantar las inyecciones que tener que aguantar al tuyo sufriendo, llorando por las inyecciones. Aligeter. Hasta ahora ella no recordaba lo que era ser inyectada, y cada vez que íbamos era la otra que inyectaba. Y ella tiene una frase: yo soy una niña valiente. Ayer, cuando llega, le dice a la doctora, ella iba muy campante porque ella no tenía, y nosotros callados. Y cuando llega frente a la doctora, ella le dice, no, yo soy una niña valiente. Y yo por dentro, ay, mi madre. Duralina. Ay, mi madre. Cuando ella empieza a ver que es niña valiente, y yo la agarro, y la enfermera muy sabia con la escondí, cuando le hizo, yo le dije, mami, mira, tú sigues siendo una niña valiente. Que llores no significa que no seas valiente. Pero hoy, cuando íbamos a salir, dijo, papá, no me inyectes más. Porque ella decía, soy niña valiente, pero ella, ahora que enfrenta lo que es el terror de la aguja, ahora que ella entiende lo que es el significado de ser una niña valiente. Mucha gente dice, no, yo soy alguien que estoy fuerte, fervoroso en la oración. Pero cuando viene la prueba, entonces sabes cómo de verdad está tu vida de relación con Dios. No, yo estoy fuerte en la palabra del Señor, pero cuando escuchas alguna de esas herejías y todas estas sandeces que andan por ahí hoy, tú dices, bueno, ¿será o no será? Y a veces hasta las repetimos. Hermano, las pruebas que vienen a nosotros fortalecen nuestra fe. Por eso la importancia, que nunca me cansaré de decirlo, que tenemos que seguir agarrados del Señor. Tenemos que seguir usando las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la comunión, el servicio, el darnos ánimo uno a otro. Tenemos que seguir aferrándonos a esas verdades espirituales, porque los tiempos cada vez son más peligrosos. Por eso, cuando Pablo dice la gracia, la palabra griega es charis. Y ese charis, de ahí viene carisma, bueno, caris, caridad, por algunas que se sentían mal, ay, que mi nombre me lo pusieron por fulana. No. Está relacionado con gracia, está relacionado con amor. Ahí viene ese término. Pero cuando Pablo dice la gracia, no la nuestra, porque el hombre no tiene gracia, el hombre no tiene misericordia, dice la del Señor, la de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuánta gente hoy, incluso en congregaciones, tiene doble vida? Y por la gracia del Señor no han sido consumidos ahí mismo. Por la gracia del Señor, mucha gente hoy se sigue levantando y todavía el Señor no ha sentenciado sus vidas. La gracia del Señor es algo que los hijos de Dios la vemos tan maravillosa, pero los impíos no la entienden, no la pueden entender. Y fíjense cómo, en otras palabras, yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tú y yo, si fuéramos a hablar de castigo, dependiendo, esto es personal, dependiendo de todo lo que hemos hecho, qué tú y yo merecíamos? Piensa por un momento en nuestro Dios, un Dios santo. Solo nuestros pensamientos, solo lo que hemos hecho o no hecho, o pensado o dejado de hacer. Quiero ponerte un ejemplo, que es lo que es gracia. La ira de Dios, porque alguien piensa que Dios es tan amor, tanto amor, es tan grande su amor que no es justo. Por eso algunos dicen que no hay infierno. No, el infierno está, el lago de fuego y azufre, ahí está el lugar donde serán echados en el destino final todos los adversarios. Y eso no quita ni un céntimo de amor en el Señor, porque Él es perfecto en su atributo de amor, como es perfecto en su atributo de justicia. Cuando hablamos de la gracia del Señor, yo creo que a esa gracia, si no se le pone el nombre que nos ayude a entender la gracia, entonces no entendemos de qué estamos hablando. ¿Quién es el único que puede darnos a nosotros la mejor explicación de la gracia? Es Jesucristo.
ahí está tu pecado y toda la ira de Dios. ¿Sabe por qué todavía está detenida? Porque aquel que fue una cruz, todavía te dice: venid a mí los trabajados, los cargados, yo le daré descanso. Aquel que fue a la cruz dice: el que cree en mí ciertamente vivirá y tendrá vida eterna. Hermano, la gracia del Señor, ese saludo es mucho más que un bueno, dale, después nos vemos. Ese saludo nos está diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pudiendo Él consumirnos con solo mirarlo. La gente hoy se burla del Señor: ah, eso no existe, es una religión, usted está perdiendo el tiempo. Pero aquel que vino, y siempre digo esto, aquel que vino sobre ese burrito, manso y humilde, viene de nuevo y no viene en un burro manso y humilde. Viene en un caballo blanco, dice que con sus ojos como llama de fuego destruirá a sus enemigos. Yo le doy gracias al Señor porque a mi vida entró el que venía sobre un burrito. En el tiempo que podía ser hallado, en el tiempo de la salvación, en el tiempo de la paz. Pero hay de aquellos que se van a enfrentar a aquel que viene que con sus ojos, que con sus pies de bronce, como la Biblia da, y muchos más elementos, que con su espada consuma a su adversario. Entonces nosotros entendemos: Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por tu gracia. Nosotros podemos decir: Señor, gracias. Porque si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de nuestra vida? Y así termina el apóstol: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, así sea. Una despedida hermosa, donde Pablo termina por todo lo alto con el Dios de lo alto. No hay otra forma de terminar. ¿Alguien recuerda? Y con esto quisiera terminar. ¿Alguien recuerda cómo comenzó Filipenses? Hay que volver al capítulo 1. Verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿le suena? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Da todas las enseñanzas y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En otras palabras, Pablo, como mismo comenzó, termina: hermanos, se trata de su gracia. Nuestras vidas, nuestra fuerza, nuestro sustento. Cada día que nos levantamos, se trata de su gracia. Cada día que fallamos, se trata de su gracia que nos sostiene. Y último consejo que quisiera darte: ¿por qué no nos animamos a saludar más así a nuestros hermanos? El Dios te bendiga, eso no lo va a cambiar nadie, porque eso es tradicional. Pero ¿por qué no nos animamos más a decir al hermano: oye, la gracia de nuestro Señor sea contigo? Gracia y paz se usa en otras cartas. Gracia y paz, porque gracia y paz es lo que necesita Cuba. Gracia y paz del Señor es lo que necesita nuestra nación. Gracia y paz del Señor es lo que necesita esta bendita provincia. Gracia y paz. Gracia y paz es lo que necesitan mis hijos. Gracia y paz del Señor es lo que necesita nuestra familia. Gracia y paz del Señor es lo que necesita nuestros hogares. Vamos a orar. Pongámonos todos en pie y vamos a orar al Dios de la gracia. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu gracia. Tu iglesia, Señor, en esta mañana solo quiere levantar una oración agradeciéndote a ti, porque a pesar de todo lo que podemos enfrentar y vivir hoy, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia sostiene nuestras vidas. A pesar de que algunos en nuestros hogares, algunos, Señor, de nuestras familias, hijos de nuestros hermanos, matrimonio de nuestros hermanos, hoy están enfrentando grandes dificultades, Señor, rogamos que sea tu gracia sobre ellos, sobre nosotros. Te necesitamos, Dios. Mi familia te necesita, mis hijos te necesitan, mi matrimonio te necesita. Señor,
Estamos delante de ti, agradeciendo por esta carta que nos das, Señor, que se la diste a los filipenses casi 2000 años atrás, y hoy a nosotros, Señor, nos da gozo, nos da paz saber que Cristo, tú eres el centro de tu iglesia, el centro de nuestras vidas. Saber que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferraste y nos diste vida y vida eterna. En tus manos estamos. Te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos que sigas fortaleciendo tu iglesia en medio de estos tiempos. A ti y solamente a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te decimos amén y amén. Dile a alguien que tengas bien cerca: la gracia y la paz del Señor sea en tu vida.